El viento sopla sobre las tierras altas de Anatolia, un viento que arrastra polvo milenario, que susurra secretos en lenguas olvidadas. En algún lugar de estas montañas, hace más de 3500 años, un pueblo aprendió algo que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. No fue solo el hierro lo que dominaron, fue algo más antiguo, más elemental. Fue el viento mismo, el fuego que el viento alimenta, el metal que ese fuego puede forjar y el poder absoluto que ese metal puede otorgar. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Es tarde. El mundo exterior se ha aquietado. Este es el momento perfecto para un viaje. Un viaje no solo a través del espacio, sino a través del tiempo mismo. Acomódate en la quietud. Deja que la penumbra te envuelva. Cierra los ojos si lo deseas. Porque esta noche viajaremos a un lugar donde los dioses aún hablaban con voz de tormenta, donde los reyes escribían tratados que sobrevivirían milenios, donde un imperio surgió de las montañas para desafiar a los más grandes poderes del mundo antiguo. Esta noche hablaremos de los hititas, un nombre que quizás has escuchado alguna vez, quizás no, y eso en sí mismo es extraordinario, porque mientras los egipcios construían pirámides que aún dominan el horizonte, mientras Mesopotamia inventaba la escritura que transformaría la civilización, mientras todos conocemos los nombres de Ramsés y Hammurabi y Tutankamón, los hititas construyeron un imperio que rivalizó con todos ellos. Un imperio que se extendió desde las costas del Mediterráneo hasta las fronteras de Babilonia. Un imperio que fue el primero en dominar el hierro a escala industrial. El primero en establecer tratados internacionales que reconocían igualdad entre potencias. El primero en muchas cosas que damos por sentadas hoy. Y sin embargo, desaparecieron tan completamente que durante casi 3000 años el mundo olvidó que habían existido. Sus ciudades quedaron enterradas bajo siglos de polvo. Sus archivos permanecieron mudos, escritos en una lengua que nadie podía leer, hasta que en el siglo XIX, arqueólogos comenzaron a desenterrar tablillas, a descifrar jeroglíficos hititas, a reconstruir pieza por pieza la historia de este imperio fantasma. ¿Cómo es posible que una civilización tan poderosa, tan avanzada, tan influyente, pudiera desvanecerse tan completamente de la memoria humana? ¿Qué nos dice eso sobre la fragilidad de los imperios, sobre la naturaleza del poder, sobre nuestra propia existencia? Esta noche buscaremos respuestas a estas preguntas mientras exploramos el ascenso y la caída de los hititas. Te llevaré al corazón de Anatolia, donde el viento sopla frío desde las montañas. Escucharemos el martilleo de los herreros en las forjas imperiales. Sentiremos la tensión en los salones del trono cuando faraones y reyes hititas negociaban como iguales. Seremos testigos de la batalla más grande del mundo antiguo. Y finalmente, enfrentaremos el misterio de su desaparición. Un colapso tan súbito y total que aún hoy los historiadores debaten sus causas. Cada palabra que escucharás esta noche está fundamentada en evidencias arqueológicas, en tablillas cuneiformes desenterradas de las ruinas de Hattusa, en correspondencia diplomática entre imperios, en inscripciones jeroglíficas, en las paredes de templos egipcios, en análisis metalúrgicos de armas hititas. Esta no es fantasía, es historia. Historia
que durante milenios permaneció oculta y que ahora, gracias al trabajo paciente de generaciones de arqueólogos y lingüistas, podemos finalmente contar. Si esta es tu primera noche en Somnialis, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún viaje nocturno. Y si ya formas parte de esta comunidad, bienvenido de vuelta. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Ahora sí, acomódate y comencemos. Cerremos los ojos, respiremos profundo y viajemos juntos a un tiempo cuando el mundo era joven y los imperios nacían del hierro y el viento. Imaginemos por un momento las tierras altas de Anatolia. No la Turquía moderna que conocemos, sino una tierra ancestral, salvaje, donde las montañas se elevan como gigantes de piedra hacia un cielo que parece más cercano que en cualquier otro lugar del mundo. Estamos en el corazón de lo que algún día se llamará Asia Menor, en una meseta que se extiende como un mar petrificado, interrumpida por cadenas montañosas que corren de este a oeste. El viento aquí tiene personalidad, tiene voz. En invierno, desciende de las montañas con un frío cortante que muerde la piel y hace que los huesos mismos parezcan congelarse. En verano, sopla cálido y seco, levantando nubes de polvo que colorean el horizonte de ámbar. Este viento ha estado soplando desde antes de que los humanos pusieran nombre a las cosas. Y seguirá soplando mucho después de que todas nuestras palabras se hayan convertido en polvo. Es difícil cultivar aquí. La tierra es dura, rocosa. Los inviernos son largos y brutales. No hay grandes ríos como el Nilo que inunden los campos con generosidad predecible. No hay la fertilidad de Mesopotamia, donde la tierra negra entre el Tigris y el Éufrates parecía regalar cosechas sin esfuerzo. Aquí, la supervivencia exige trabajo, exige ingenio, exige dureza, y quizás precisamente por eso, los pueblos que aprendieron a sobrevivir aquí se volvieron fuertes. Retrocedamos en el tiempo, mucho antes de que existiera algo llamado el Imperio Hitita, mucho antes incluso de que existiera la escritura tal como la conocemos. Estamos en el tercer milenio antes de Cristo, hace 5000 años. En estas tierras altas viven pueblos que los historiadores llaman Hatti, pronunciado Hatti. No sabemos mucho sobre ellos. No hablaban una lengua indoeuropea como los hititas que vendrían después. Dejaron pocas trazas, pero las tablillas posteriores los mencionan. Los llaman los habitantes originales de la tierra. Construyeron asentamientos, tallaron figuras de dioses en la roca viva de las montañas. Vivieron, amaron, tuvieron hijos, murieron, como todos nosotros. Y entonces, en algún momento alrededor del año 2300 a.C., llegaron otros pueblos. ¿Desde dónde exactamente? Nadie lo sabe con certeza. Quizás desde el norte, a través del Cáucaso. Quizás desde los Balcanes, cruzando el estrecho que separa Europa de Asia. Lo que sabemos es que hablaban una lengua indoeuropea, relacionada distantemente con el griego antiguo, con el sánscrito, con el latín, con lenguas que se hablarían en lugares tan lejanos como India e Irlanda. Imaginemos ese encuentro. Los recién llegados, probablemente en grupos pequeños al principio, encontrándose con los Hatti. Hubo conflicto, seguramente. Siempre lo hay cuando pueblos diferentes comparten territorio limitado. ¿Hubo también intercambio? Por supuesto, porque así funciona la humanidad. Nos mezclamos, aprendemos unos de otros, nos transformamos mutuamente. Con el tiempo, estos recién llegados adoptarían muchas cosas de los Hatti, sus dioses, sus lugares sagrados, incluso el nombre de su capital futura, Hattusa, llevaría el nombre de aquellos habitantes originales. Pero traerían algo nuevo también, una organización social diferente, técnicas de guerra más sofisticadas.
Y eventualmente, una ambición que transformaría estas tierras altas de un conjunto de principados dispersos en algo que nunca antes se había visto en esta parte del mundo, un imperio. Pero eso vendría después. Por ahora, estamos en los siglos oscuros, los siglos de los que quedan pocas evidencias, pocas voces, los siglos en que los pueblos se mezclaban y las identidades se formaban y el futuro se gestaba en silencio. Hay una leyenda hitita que habla de estos tiempos antiguos. Se llama el canto de la emergencia. Cuenta cómo Inar, diosa de la naturaleza salvaje, descendió a la tierra cuando los humanos aún no sabían encender fuego. Les enseñó a domar las llamas. Les mostró cómo el fuego podía transformar la piedra en metal, cómo el metal, a su vez, podía transformar a los débiles en fuertes. Es solo un mito, por supuesto, pero como todos los mitos, contiene una verdad más profunda. Porque los hititas, más que cualquier otro pueblo de su tiempo, entenderían la relación entre el viento, el fuego y el metal. Entenderían que el fuego necesita aire para arder, que un fuego suficientemente caliente, alimentado por fuelles que empujan el viento mismo hacia las brasas, puede alcanzar temperaturas que transforman, que el hierro, ese metal que yace en la tierra como roca común, puede convertirse en el material más valioso del mundo, si sabes cómo dominar el viento y el fuego. Pero eso también vendría después. Por ahora, imaginemos un momento específico, un momento que quizás sucedió, o quizás es una composición de muchos momentos similares. El año es aproximadamente 1850 a.C., en una aldea en las estribaciones de las montañas, una aldea cuyo nombre nunca conoceremos, vive un hombre al que llamaremos Huzziya. No sabemos si existió realmente un Huzziya en este lugar y tiempo, pero sabemos que existieron hombres como él, hombres que forjaban herramientas de bronce, hombres que veían cómo las comunidades a su alrededor comenzaban a organizarse en algo más grande. Huzziya se levanta antes del amanecer. Puede sentir el frío de la noche todavía aferrado a la tierra. Su esposa y sus hijos aún duermen en la casa de adobe y piedra. Sale. El cielo comienza apenas a clarear en el este. Camina hacia su taller, una estructura pequeña de piedra donde mantiene su fragua. Tiene un encargo. El líder de la aldea vecina, un hombre poderoso con ambiciones crecientes, le ha pedido espadas. No solo una, 20. Es un encargo grande. Más grande que cualquier cosa que Huzziya haya hecho antes. ¿Para qué necesita 20 espadas un líder de aldea? Huzziya no pregunta. No es su lugar preguntar, pero puede imaginarlo. Conflictos con otras aldeas. O quizás algo más grande. Rumores han llegado desde el oeste de conflictos entre pueblos, de territorios que cambian de manos, de líderes que se proclaman reyes. Enciende el fuego en la fragua. Observa cómo las llamas crecen, cómo el carbón comienza a brillar con ese rojo profundo que conoce tan bien. Trabaja los fuelles. 1, 2, 3. El aire entra a la fragua y las llamas responden, ardiendo más caliente, más brillante. Coloca el bronce para que se derrita. El metal comienza a licuarse, a convertirse en algo fluido y ardiente como lava. No sabe que está viviendo en un momento bisagra de la historia. No sabe que las espadas que forja hoy serán obsoletas en unas pocas generaciones. No sabe que vendrá un tiempo cuando el bronce, este metal que ha definido una era completa de la civilización humana, será reemplazado por algo mejor, por hierro. Pero puede sentir que algo está cambiando. En la forma en que los líderes de las aldeas se hablan entre sí ahora con más formalidad, con más protocolo, en la forma en que se establecen jerarquías más claras.
en la forma en que algunos hombres comienzan a hablar de nosotros y ellos, definiendo identidades más amplias que la simple aldea, el sol sale completamente. Josía trabaja. El martillo golpea el metal una y otra vez. Cada golpe es un pequeño acto de transformación, piedra en metal, metal en herramienta, herramienta en arma, y las armas, con el tiempo, en poder, y el poder, eventualmente, en imperio. La historia hitita está a punto de comenzar realmente, pero como todas las grandes historias, comienza en momentos pequeños, en martillazos, en amaneceres fríos, en decisiones que personas comunes toman sin saber que están construyendo el futuro. El viento sopla sobre Anatolia, como siempre ha soplado, como siempre soplará, pero ahora hay algo nuevo en el aire, una promesa, o quizás una amenaza, el aroma del cambio. El cambio, cuando llega, no lo hace de golpe. No es un trueno que parte el cielo. Es más bien como el amanecer, gradual, inevitable. Tan lento que quienes lo viven no pueden señalar el momento exacto en que la noche se convirtió en día. Estamos ahora en el siglo XVIII a.C. Han pasado generaciones desde nuestro herrero Josía. Las aldeas se han convertido en pueblos, los pueblos en ciudades pequeñas. Y esas ciudades pequeñas han comenzado a orbitar alrededor de centros de poder más grandes. En las tablillas que los arqueólogos han desenterrado, comienzan a aparecer nombres, no solo nombres de lugares, sino nombres de hombres. Hombres que se llamaban a sí mismos Lavarna o Gran Rey. El primero de estos nombres que emerge de la niebla del tiempo es Anita, rey de Kusara, una ciudad cuya ubicación exacta aún debatimos hoy. Anita dejó algo extraordinario, una inscripción, tallada en piedra, escrita en una forma temprana de escritura cuneiforme. Es uno de los textos más antiguos en lengua hitita que poseemos. Y en ella, Anita cuenta su historia con una mezcla de orgullo y pragmatismo que nos habla a través de los siglos. Yo, Anita, rey de Kusara, comienza la inscripción, hijo de Pitana, los dioses me favorecieron. Conquisté la ciudad de Nesa en una sola noche. Tomé su rey como prisionero, pero lo traté con honor, porque un rey siempre es un rey, incluso en la derrota. Imaginemos a Anita dictando estas palabras a un escriba. Es un hombre en la mediana edad, quizás. Su barba está comenzando a mostrar hebras grises. Ha pasado la mitad de su vida en campaña, unificando las tierras altas bajo su control. Sus manos tienen las callosidades de alguien que ha sostenido una espada con frecuencia, pero también tiene la astucia de un político. Sabe que la fuerza bruta no es suficiente para mantener un reino. Necesitas también legitimidad. Necesitas que los dioses estén de tu lado, o al menos que la gente crea que lo están. Después de conquistar Nesa, continúa la inscripción. La convertí en mi residencia real. Construí un palacio allí. Ordené que se cavara un pozo profundo, porque incluso en tiempos de asedio, un rey debe tener agua. Ese detalle del pozo nos dice algo importante. Anita estaba pensando a largo plazo. Estaba pensando en cómo mantener lo que había conquistado. Cualquier señor de la guerra puede tomar una ciudad por asalto, pero mantenerla, defenderla, convertirla en el corazón de algo duradero, eso requiere previsión. La inscripción continúa, describiendo más conquistas. Purushanda, una ciudad rica en el comercio de metales. Salpa, cerca de la costa. Con cada conquista el territorio de Anita se expandía. Pero hay algo más en la inscripción, algo más oscuro. Hattusa desafió mi autoridad, dice.
Así que destruí Hattusa, arrasé sus murallas, quemé sus templos, sembré sal en su tierra y declaré que cualquier rey que vuelva a construir esta ciudad sea maldito por los dioses de la tormenta. ¿Por qué tanta vehemencia contra Hattusa? Las tablillas no nos lo dicen directamente, pero podemos inferir. Hattusa ocupaba una posición estratégica en una ruta comercial importante. Quizás su rey se había negado a someterse. Quizás había representado una amenaza demasiado grande. Sea cual sea la razón, Anita quería asegurarse de que Hattusa nunca volvería a levantarse. La ironía, por supuesto, es que Hattusa sí volvería a levantarse. Se convertiría en la capital del imperio hitita, la ciudad más importante de toda Anatolia. Pero eso Anita no podía saberlo. Ninguno de nosotros puede ver el futuro. Solo podemos actuar basados en lo que sabemos, en lo que tememos, en lo que esperamos. Anita murió en algún momento alrededor del año 1750 a.C. No sabemos cómo, no sabemos dónde está enterrado. Después de su muerte, su reino pareció fragmentarse. Las tablillas quedan en silencio por algunas décadas. Es uno de esos periodos oscuros de la historia donde la evidencia se desvanece y solo podemos especular, pero durante ese silencio algo estaba germinando. Los pueblos de Anatolia habían probado la unidad, habían visto lo que un líder fuerte podía lograr y habían aprendido. Habían aprendido sobre administración, sobre diplomacia, sobre la importancia de la escritura para mantener registros y comunicarse a través de distancias. Habían aprendido que el poder no era solo cuestión de cuántos guerreros podías reunir, sino de cómo organizabas tu territorio, cómo gestionabas los recursos, cómo legitimabas tu gobierno. Imaginemos un momento en este período oscuro. Una reunión en algún salón de piedra, iluminado por antorchas que proyectan sombras danzantes en las paredes. Hay media docena de hombres sentados en un semicírculo. Son líderes locales. Cada uno controla un territorio pequeño. Durante años han estado en conflicto constante, fronteras que cambian, alianzas que se forman y se rompen, una guerra de baja intensidad que drena recursos y vidas sin resolver nada. Uno de ellos habla. Le llamaremos Telipinu, aunque ese no es su nombre real. No conocemos su nombre real. Esto no puede continuar, dice. Su voz es calmada, pero firme. Cada primavera gastamos nuestros recursos en campañas que no llevan a nada. Cada otoño enterramos a nuestros jóvenes. ¿Para qué? Para que las fronteras se muevan unos kilómetros en una dirección u otra. Es insensato. Los otros lo miran, algunos con interés, otros con suspicacia. ¿Qué está proponiendo exactamente? Anita lo demostró, continúa Telipinu. La unidad es posible. Un solo reino, fuerte, que pueda defenderse de amenazas externas, que pueda comerciar con Asiria y Babilonia como un igual, no como una colección de aldeas insignificantes. ¿Y quién gobernaría ese reino?, pregunta otro, su voz cargada de desconfianza. ¿Tú? Telipinu niega con la cabeza. No se trata de mí. Se trata de encontrar una forma de organización que funcione, una en la que todos tengamos voz, un consejo de nobles, un rey que gobierne, pero que también escuche. Es una conversación que quizás nunca sucedió exactamente así, pero conversaciones como esta debieron haber sucedido porque lo que emerge del período oscuro alrededor del año 1650 a.C. es algo nuevo, algo que los historiadores llaman el antiguo reino hitita, y su primer rey tiene un nombre que resonará a través de los siglos:
Hattusili, el hombre de Hattusa. Irónicamente, va a reconstruir la ciudad que Anita había maldecido. Va a convertirla en su capital. Y desde allí va a comenzar la construcción de un imperio. Pero Hattusili hereda un problema fundamental. Un problema que plagará a los hititas durante toda su historia. En su sociedad, el poder no pasa automáticamente de padre a hijo. Hay un consejo de nobles, llamado el Pancus, que tiene voz en quien gobierna. Esto hace que cada sucesión sea potencialmente un momento de crisis, de conflicto, de guerra civil. Las tablillas registran la frustración de Hattusili. En un texto extraordinariamente personal, proclama delante del Pancus: he intentado hacer de mi sobrino mi heredero y me traicionó. He intentado hacer de mi hijo mi heredero y me desobedeció. Así que ahora nombro heredero a mi nieto, Mursili, y declaro ante todos ustedes que ninguno de los nobles interfiera, que apoyen a Mursili cuando yo muera. Podemos escuchar la amargura en esas palabras, incluso a través de 3500 años. La decepción de un hombre viejo que ha construido algo grande y teme que se desmorone en cuanto él ya no esté allí para mantenerlo unido. Hattusili muere, y Mursili, su nieto, asume el trono. Es joven, quizás demasiado joven para la responsabilidad que hereda, pero tiene algo que su abuelo reconoció. Tiene ambición, tiene audacia, tiene la voluntad de hacer lo impensable. Mursili mirará más allá de las tierras altas de Anatolia. Mirará hacia el sur, hacia Siria, hacia Babilonia, y tomará una decisión que dejará al mundo antiguo estupefacto. Pero eso viene en el próximo capítulo de nuestra historia. Por ahora, dejemos a Mursili en su juventud, recién coronado, probablemente asustado pero decidido a no mostrarlo, rodeado de nobles que lo observan con una mezcla de esperanza y duda. El imperio hitita está dando sus primeros pasos vacilantes, como un niño aprendiendo a caminar, cayéndose, levantándose, cayéndose de nuevo, sin saber aún que un día correrá. Hemos viajado desde los orígenes nebulosos hasta el despertar del poder hitita, desde herreros anónimos hasta reyes que comenzaron a soñar con imperios. Si esta historia te está atrapando, si estás disfrutando este viaje nocturno a través del tiempo, un me gusta ayuda a que más viajeros nocturnos descubran estas historias. Es una forma pequeña pero significativa de apoyar este proyecto. Ahora, veamos cómo ese poder que apenas comenzaba a despertar transformó el mundo conocido, porque lo que viene a continuación sorprenderá incluso a quienes conocen la historia antigua. El año es 1595 a.C., o quizás 1580. Las fechas exactas en este período son nebulosas, discutidas, debatidas por académicos, pero la fecha exacta importa menos que lo que sucedió. Mursili I, rey de los hititas, está de pie en los muros de Babilonia. Babilonia, la ciudad más grande del mundo, la ciudad de Hammurabi, cuyo código de leyes es conocido desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, la ciudad que ha sido el centro de la civilización mesopotámica durante siglos. Y Mursili, este joven rey de las montañas, la ha conquistado. Imaginemos ese momento, el sonido del viento en las murallas, el humo de los incendios todavía visible en partes de la ciudad, los soldados hititas, exhaustos después de una campaña que los ha llevado a través de cientos de kilómetros, apenas pueden creer lo que han logrado. Un soldado hitita, llamémosle Tiwatapara, se sienta en un escalón de piedra. Tiene quizás 25 años,
Sus pies están destrozados por la marcha. Tiene una herida en el brazo que está comenzando a infectarse, pero está vivo y está en Babilonia. No puedo creerlo, murmura su compañero. Estamos en Babilonia. Su compañero, un hombre mayor llamado Hantili, asiente pero no dice nada. Tiene una expresión más sombría. Ha visto suficientes conquistas para saber que la parte fácil es tomar la ciudad. La parte difícil es mantenerla. Y están muy, muy lejos de casa. Esa es la realidad que Mursili también enfrenta. Ha logrado lo imposible. Ha conquistado Babilonia, pero no puede quedarse. Sus líneas de suministro están demasiado extendidas. Su ejército está agotado. Y en casa, en Anatolia, hay nobles que ya están murmurando, preguntándose qué está haciendo su rey tan lejos, persiguiendo gloria en lugar de consolidar lo que tiene. Así que Mursili hace algo que parece extraño desde nuestra perspectiva moderna. Saquea Babilonia, toma sus tesoros y luego se va. Regresa a Hattusa, deja que Babilonia se recupere. No intenta mantener el territorio. No establece gobernadores, simplemente se marcha. ¿Por qué? Las tablillas no nos dan una razón explícita, pero podemos inferir. Esto no era una guerra de conquista en el sentido que entenderíamos más tarde. Era una demostración de poder, un mensaje a todo el cercano oriente. Los hititas han llegado. Somos una potencia con la que hay que contar. Respétennos. Y funciona. Después del saqueo de Babilonia, el nombre hitita resuena con nuevo peso en las cortes reales de Egipto, Asiria, Mitanni. Ya no son simplemente bárbaros de las montañas. Son un imperio naciente. Pero el triunfo de Mursili será efímero. Cuando regresa a Hattusa, cargado de tesoros babilónicos, cree que ha asegurado su legado. Está equivocado, porque el mismo problema que atormentó a su abuelo Hattusili lo espera. La sucesión. No sabemos los detalles exactos. Las tablillas son fragmentarias, cargadas de eufemismos diplomáticos, pero sabemos el resultado. Mursili es asesinado, probablemente por su propio cuñado, Hantili. El mismo Hantili que quizás se sentó en aquellos escalones de Babilonia, reflexionando sobre lo lejos que estaban de casa. Es un patrón que se repetirá una y otra vez en la historia hitita. Reyes fuertes que construyen, seguidos por crisis de sucesión que casi destruyen lo que se ha construido. Es el defecto fundamental en el sistema hitita. La tensión entre el poder real y el poder de la nobleza, entre la ambición individual y la estabilidad institucional. Después del asesinato de Mursili, el imperio hitita entra en un periodo de caos. El Pancus, el Consejo de Nobles, se ve envuelto en intrigas constantes. Varios reyes suben al trono solo para ser asesinados o depuestos. Las fronteras del imperio comienzan a contraerse. Los enemigos externos, oliendo debilidad, presionan desde todos los lados. Durante casi un siglo, parece que el imperio hitita podría colapsar por completo, que el experimento de Hattusili y Mursili será recordado como un destello brillante pero breve, que Anatolia volverá a ser un mosaico de pequeños reinos en conflicto constante. Pero no sucede. Y la razón por la que no sucede nos dice algo importante sobre los hititas. A pesar del caos político, a pesar de las crisis de sucesión, han construido algo más duradero que cualquier rey individual. Han construido instituciones, sistemas de administración, tradiciones legales, una identidad compartida, un escriba en los archivos reales, copiando tablilla tras tablilla, manteniendo registros incluso cuando los reyes cambian cada pocos años.
Un sacerdote en el templo, realizando rituales que conectan al pueblo con sus dioses, proporcionando continuidad espiritual. Un comerciante en el mercado, negociando en lengua hitita, usando pesas y medidas hititas, operando dentro de un marco legal hitita. Estas son las cosas que mantienen unido un imperio cuando los reyes fallan, y eventualmente, inevitablemente, surge un líder que entiende esto, que entiende que el problema no es solo político, sino estructural. Su nombre es Telipinu. No el Telipinu imaginario de nuestra conversación anterior, sino el rey real Telipinu, que asume el trono alrededor del año 1520 a.C. Telipinu hace algo extraordinario. Emite lo que los historiadores llaman el Edicto de Telipinu. Es uno de los documentos más importantes de la historia hitita. En él, Telipinu no solo proclama su legitimidad, hace algo más profundo, establece reglas claras para la sucesión, codifica la relación entre el rey y el Pancus, establece procedimientos legales para tratar con la traición. En el pasado, proclama el edicto, la sangre ha manchado el palacio real. Hermanos han matado hermanos, nobles han conspirado contra reyes, y el resultado ha sido caos y debilidad. Esto debe terminar. El edicto continúa, estableciendo que el heredero debe ser el hijo mayor del rey. Si no hay hijo, entonces el hijo de la hija mayor. Establece que el Pancus tiene el derecho y el deber de juzgar incluso a miembros de la familia real si cometen crímenes, pero también limita su poder. El Pancus no puede simplemente decidir deponer a un rey porque no les gusta. Debe haber causa legal. Es un documento notable, un intento de establecer el imperio de la ley sobre el mero poder. No siempre funcionará perfectamente. Los hititas todavía tendrán crisis de sucesión, pero el edicto de Telipinu proporciona un marco, una referencia, algo a lo que la gente puede apuntar y decir, esto es lo que deberíamos estar haciendo. Telipinu hace algo más también. Expande y consolida el territorio hitita de manera más sistemática que sus predecesores. No busca golpes espectaculares como el saqueo de Babilonia. En lugar de eso, asegura fronteras. Establece estados vasallos en Siria. Negocia tratados con vecinos poderosos. Uno de estos tratados, con el rey de Kisuwatna en el sureste de Anatolia, sobrevive en fragmentos. Es fascinante leerlo. Está escrito en un lenguaje formal, pero claro, establece fronteras precisas. Define obligaciones mutuas. Especifica qué debe suceder si una de las partes es atacada. Es, en esencia, un tratado internacional moderno, escrito hace 3.500 años. Si un enemigo ataca al rey de Kisuwatna, dice el tratado, yo, Telipinu, rey de Hatti, vendré con mi ejército a ayudarlo. Y si un enemigo me ataca a mí, el rey de Kisuwatna vendrá con su ejército a ayudarme. Somos aliados, somos hermanos. Esa palabra, hermanos, es importante. En la diplomacia del antiguo cercano Oriente, la terminología de parentesco define relaciones de poder. Cuando dos reyes se llaman hermanos, están afirmando igualdad. Cuando un rey llama a otro padre o hijo, está definiendo una relación de superior a inferior. Los hititas se están estableciendo como iguales entre las grandes potencias. Imaginemos una escena. Un mensajero hitita llega a la corte del faraón en Egipto. Es el primer contacto formal entre estos dos imperios. El mensajero es recibido con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Los egipcios, después de todo, se consideran la civilización suprema. Todos los demás son bárbaros, en mayor o menor grado. El mensajero presenta una tablilla. Es un mensaje de Telipinu al faraón y está dirigido como de un hermano a otro hermano. Los cortesanos egipcios murmuran,
¿Quién se atreve, este rey de las montañas, a llamarse hermano del divino faraón? Pero el mensaje continúa, ofreciendo comercio, ofreciendo paz, pero también dejando claro, con cortesía pero firmeza, que los hititas no se consideran inferiores a nadie. El faraón, siendo pragmático, acepta los términos, porque la realidad es que después del saqueo de Babilonia, después de las campañas en Siria, los hititas han demostrado que son, de hecho, una potencia considerable. Bajo Telipinu, el imperio hitita se consolida, las fronteras se estabilizan, la economía crece, el comercio fluye, las rutas que conectan Anatolia con Mesopotamia, con Siria, con Egipto, llevan no solo bienes sino ideas, técnicas, culturas. Y en las forjas de Hattusa, en talleres que ahora emplean a docenas de herreros, algo está comenzando a suceder. Algo que cambiará el equilibrio de poder en el mundo antiguo de manera más profunda que cualquier conquista militar. Los hititas están aprendiendo a dominar el hierro. El bronce, durante más de 1000 años, ha sido el metal dominante de la civilización. Una aleación de cobre y estaño, fuerte, durable, pero también limitado. El estaño es raro. Tiene que ser importado de lugares lejanos. Esto hace que el bronce sea caro. Solo los ricos pueden permitirse armas y herramientas de bronce de calidad. El hierro es diferente. El hierro está en todas partes. En casi cualquier pedazo de tierra puedes encontrar minerales de hierro. El problema es que el hierro se derrite a una temperatura mucho más alta que el bronce. Una fragua ordinaria no puede hacerlo. Necesitas temperaturas que ronden los 1500 grados Celsius. Pero si dominas el viento, si construyes fuelles suficientemente poderosos, si aprendes exactamente cómo arreglar el flujo de aire, entonces puedes alcanzar esas temperaturas. Y si además aprendes el proceso de carbonización, de introducir carbono en el hierro para crear acero, entonces puedes producir armas que son más duras, más afiladas, más duraderas que cualquier cosa hecha de bronce. Los hititas no inventaron el hierro. Pequeñas cantidades de hierro meteórico se habían usado durante siglos como curiosidades preciosas. Pero los hititas fueron los primeros en dominar la producción de hierro a escala industrial. Los primeros en tener ejércitos equipados con armas de hierro. Durante generaciones guardarán este secreto celosamente. Tratarán el hierro como un monopolio estatal. Castigarán severamente a cualquier herrero que intente compartir las técnicas con extranjeros. En una tablilla, un rey hitita le escribe a un rey asirio que ha solicitado comprar hierro. Me pides hierro. No tengo hierro disponible en este momento. Es una mala temporada para la producción de hierro. Cuando tenga disponible, te enviaré alguno. Es una mentira diplomática, por supuesto. Los hititas tienen abundante hierro. Simplemente no quieren compartirlo, porque entienden que su ventaja tecnológica es una fuente crucial de poder. Pero los secretos nunca pueden mantenerse para siempre. Eventualmente, herreros hititas serán capturados en guerras, o desertarán, o simplemente comerciarán el conocimiento por riqueza. Y gradualmente, a lo largo de los siglos siguientes, el conocimiento de cómo trabajar el hierro se extenderá. Marcará el final de la edad del bronce y el comienzo de la edad del hierro. Pero eso está en el futuro. Por ahora, en los años después de Telipinu, el imperio hitita está en ascenso, estable, próspero, poderoso. Y el viento sopla sobre las forjas de Hattusa, alimentando fuegos que arden más calientes que cualquier cosa que el mundo haya visto antes. El sol se pone sobre Hattusa, pero no es la oscuridad de una aldea lo que desciende, es la penumbra dorada de una ciudad imperial.
Antorchas se encienden a lo largo de las murallas. En el templo principal, los sacerdotes comienzan los rituales vespertinos. Desde las ventanas del palacio real se puede escuchar música, liras, tambores, voces cantando en hitita, en hurrita, en luvita, porque Hattusa no es solo hitita ahora, es cosmopolita, es el corazón de un imperio. Estamos en el siglo XIII a.C. El imperio hitita ha alcanzado su apogeo. Su territorio se extiende desde las costas del mar Egeo hasta las fronteras de Asiria. Desde las montañas del Cáucaso hasta las tierras de Canaán, es uno de los 4 grandes imperios que dominan el mundo conocido. Los otros son Egipto, Asiria y Babilonia, y entre ellos, los hititas son considerados iguales. El rey es Mursili II, no el Mursili que saqueó Babilonia siglos atrás, sino un descendiente lejano que porta el mismo nombre con orgullo. Mursili II es uno de los grandes reyes hititas, un guerrero formidable, un administrador capaz, pero también algo más raro, un hombre que refleja sobre su propia vida, sus propios fracasos y miedos. Tenemos textos extraordinarios de Mursili II. Uno de ellos es lo que los historiadores llaman las plagas de Mursili. Es un texto de oración. Mursili está rogando a los dioses que pongan fin a una plaga que ha devastado Anatolia durante 20 años, una plaga que mató a su padre, que ha diezmado a su pueblo. «Oh dioses de Hatti», reza Mursili, «¿qué he hecho para merecer esto? ¿Qué pecado ha cometido mi pueblo? He cumplido con todos los rituales, he ofrecido todos los sacrificios, he mantenido todos los templos, y aún así, la muerte camina entre nosotros. Díganme qué debo hacer, díganme cómo puedo redimirme». Es un texto profundamente humano. Podemos escuchar la desesperación. El rey más poderoso del mundo y sin embargo impotente ante una enfermedad que no entiende, orando a dioses que parecen no escuchar. Los sacerdotes consultan los oráculos, examinan las entrañas de animales sacrificados, lanzan dados sagrados, buscan señales en el vuelo de las aves y finalmente ofrecen una respuesta. La plaga es un castigo. El padre de Mursili había roto un tratado con Egipto. Había atacado una caravana egipcia en territorio neutral. Y los dioses, garantes de todos los juramentos, estaban castigando a Hatti por esa transgresión. Mursili ordena rituales de expiación, envía disculpas formales a Egipto, ofrece compensación, y gradualmente, lentamente, la plaga comienza a remitir. Quizás los rituales funcionaron, o quizás la enfermedad simplemente siguió su curso natural. Mursili cree que fue lo primero, y esa creencia le permite continuar gobernando con la confianza de que los dioses lo apoyan. Pero Mursili hace algo más. Escribe otro texto, una especie de autobiografía. Los Anales de Mursili II. En él registra meticulosamente todas sus campañas militares. Y lo hace con un detalle que nos permite reconstruir la geopolítica del siglo XIII a.C. con notable precisión. Imaginemos a Mursili dictando estos anales a un escriba. Es el final de su vida. Quizás 60 años, una edad avanzada para el mundo antiguo. Está sentado en una habitación del palacio. Puede escuchar el viento que siempre sopla en Hattusa. El escriba tiene una tablilla de arcilla húmeda frente a él, un estilo de caña en la mano. En el año 1 de mi reinado, comienza Mursili, los arzahuenses se rebelaron en el oeste. Marché contra ellos con mi ejército, los derroté en batalla campal, su rey huyó, perseguí, capturé.
Mostré clemencia porque su traición no era personal, sino política. Es fascinante cómo Mursili distingue. No todos los enemigos son iguales. Algunos merecen destrucción total, otros clemencia. Depende del contexto, de las circunstancias, de consideraciones que son tanto estratégicas como morales. Los anales continúan, año tras año. Campañas en el norte contra los cascas, pueblos de las montañas que constantemente asaltan las fronteras hititas. Campañas en el este contra los asirios, que siempre están probando, empujando, buscando debilidades. Campañas en el sur, en Siria, donde múltiples reinos pequeños juegan a los hititas contra los egipcios, buscando maximizar su propia autonomía. Pero hay un pasaje en los anales que es particularmente conmovedor. Mursili describe cómo, durante una campaña, desarrolló repentinamente un impedimento del habla. Afasia. No podía hablar, o cuando lo hacía, las palabras salían mal. Balbuceaba como un niño. El temor se apoderó de mí, escribe. ¿Cómo puede un rey gobernar si no puede hablar? ¿Cómo puede comandar ejércitos si no puede dar órdenes claramente? Oré a Ishtar de Samuja. Le prometí grandes ofrendas si me curaba. Y gradualmente, con el tiempo, mi habla regresó. De nuevo, la humanidad del texto nos golpea. Este no es un rey dios infalible como los faraones egipcios se presentaban. Es un hombre que enfrenta no solo enemigos externos, sino también sus propias fragilidades. Y que aún así persevera. Bajo Mursili II y sus sucesores, Hattusa se transforma. Ya no es solo una capital política y militar, es un centro de cultura, de aprendizaje, de comercio. Imaginemos un día en Hattusa en el apogeo del imperio. Es el mercado de la mañana. El sol apenas ha salido, pero la ciudad ya está despertando. Desde el palacio en la ciudadela alta, las órdenes del día se proclaman con trompetas de bronce. En el mercado, un comerciante asirio está desempacando sedas traídas desde el este. Al lado, un mercader micénico exhibe cerámicas pintadas con patrones geométricos. Un egipcio ofrece papiros. Un chipriota tiene lingotes de cobre de las minas de Chipre. Una mujer hitita, llamémosla Tawanana, un título real que también se usaba como nombre común, examina las sedas. Está bien vestida. Su esposo es un oficial en el ejército. Viven en una casa de piedra en el distrito residencial de la ciudad baja. ¿Cuánto?, pregunta en hitita. El comerciante asirio responde en un hitita funcional, pero con fuerte acento. 10 siclos de plata por el rollo completo. Es la mejor calidad. Viene de más allá de las montañas del este. Tawanana negocia. Esto es esperado. Regatear es parte del ritual. Eventualmente acuerdan 8 ciclos. Ella paga con pequeñas piezas de plata que se pesan cuidadosamente en una balanza. Mientras camina de regreso a casa, las sedas bajo el brazo, Tawanana pasa por el gran templo. Es una estructura masiva que domina la ciudad baja. Se detiene un momento. Entra. Deja una ofrenda pequeña. Un puñado de grano. Una oración murmurada por la seguridad de su esposo, que está en campaña en el norte. El templo está fresco, oscuro después del brillo del sol exterior. Estatuas de dioses la miran desde nichos en las paredes. El dios de la tormenta, el más importante del panteón hitita, representado con un rayo en una mano y un hacha en la otra, la diosa del sol de Harina, patrona de la familia real, y docenas de otros dioses. Porque los hititas han adoptado dioses de todos los pueblos que han conquistado o con los que han comerciado. Su panteón es enorme, cosmopolita, siempre expandiéndose. Tawanana sale del templo, continúa su camino.
pero al pasar por la puerta de la ciudad ve algo que la hace detenerse. Soldados están escoltando prisioneros, no muchos, quizás 20 hombres. Están encadenados. Evidentemente fueron capturados en una redada reciente contra los Cascas. Los prisioneros se ven exhaustos, asustados, no saben qué les espera. Algunos serán ejecutados si fueron líderes de la redada. Otros serán esclavizados. Algunos pocos, si tienen habilidades valiosas, podrían eventualmente ser integrados a la sociedad hitita. Los hititas son pragmáticos sobre estas cosas. Tawananna los observa pasar. Siente una mezcla de emociones. Alivio de que su esposo esté del lado que captura, no del lado que es capturado. Algo de pena por estos hombres, porque después de todo son humanos, pero también una cierta satisfacción. Los Cascas han estado asaltando las fronteras durante generaciones. Cada prisionero Cascas es uno menos que podría atacar caravanas o aldeas fronterizas. Esto es el imperio. No solo gloria y grandeza, también violencia, dominio. La dura realidad de que el orden que permite a Tawananna comprar sedas asirias en paz requiere que soldados luchen y mueran en las fronteras. Requiere que otros pueblos sean sometidos. Mientras tanto, en el palacio, Mursili está tratando con asuntos de Estado. Hay una delegación de Ugarit, una ciudad-estado en la costa siria. Ugarit es técnicamente un vasallo hitita, pero es lo suficientemente rica e importante como para tener considerable autonomía. El representante de Ugarit tiene una queja. Piratas han estado atacando barcos ugaríticos. Viene de algún lugar del Egeo, cree. Quizás micénicos, quizás bandidos locales. Pide protección hitita. Mursili escucha. Promete enviar barcos de guerra a patrullar las rutas marítimas. Pero también señala que Ugarit debe pagar sus tributos a tiempo si espera protección hitita. El representante asiente. Se llega a un entendimiento. Esta es la realidad de gobernar un imperio. No solo grandes batallas y decisiones épicas, también gestión, diplomacia, balancear intereses, resolver disputas, mantener líneas de comunicación abiertas a través de vastas distancias. Los hititas han desarrollado un sistema administrativo sofisticado. La burocracia del imperio funciona en múltiples idiomas. Las tablillas en los archivos están escritas en hitita, pero también en acadio, la lengua franca de la diplomacia internacional. En hurrita, en luvita, los escribas son entrenados para leer y escribir en múltiples lenguas y sistemas de escritura. Hay funcionarios responsables de recolectar tributos, otros responsables de mantener carreteras y fortalezas fronterizas, jueces que administran justicia según códigos legales detallados. Sacerdotes que aseguran que los rituales correctos se realicen en el momento correcto, porque el favor de los dioses es crucial para la prosperidad del reino. Es un sistema impresionante, pero también es frágil, porque depende de comunicaciones constantes. Depende de que la información fluya desde las provincias hasta la capital y viceversa. Depende de que los vasallos permanezcan leales. Depende de que los enemigos externos no se coordinen. Y bajo la superficie brillante del éxito ya hay grietas comenzando a formarse, pequeñas, casi imperceptibles todavía, pero están ahí. El hijo de Mursili, que eventualmente gobernará como Mu'ataji II, ya está mostrando ambiciones que lo llevarán a la confrontación más grande en la historia hitita. Una confrontación con el otro gran imperio del tiempo. Una confrontación que sucederá en un lugar llamado Kadesh, pero eso viene después. Por ahora, mientras el sol se pone sobre Hattusa,
todo parece estable, próspero, eterno. El viento sopla, las antorchas parpadean en las murallas, y en algún lugar de la ciudad, un niño se duerme escuchando a su abuelo contar historias de las grandes hazañas de los reyes hititas, historias que parecen asegurar que este imperio durará para siempre. No sabe que el para siempre es más corto de lo que nadie imagina. Este era el momento de máximo esplendor hitita, Hattusa en su gloria, un imperio que se extendía desde el Egeo hasta las fronteras de Asiria. Pero como toda grandeza humana, contenía ya las semillas de su transformación. Estamos en el corazón de esta historia. ¿Hay alguien en tu vida que también ama estos viajes por el pasado? ¿Alguien que disfruta perderse en historias de imperios olvidados y momentos que cambiaron el mundo? Comparte este episodio con esa persona. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora? ¿La sofisticación hitita? ¿Su humanidad? ¿Su dominio del hierro? Continuemos, porque ahora todo va a cambiar. Ahora veremos al imperio hitita enfrentarse a su mayor desafío, una batalla que determinará el equilibrio de poder en todo el cercano oriente. El año es 1274 a.C., o quizás 1276. Las fechas exactas de la batalla de Kadesh son, como tantas cosas en la historia antigua, objeto de debate académico. Pero sabemos qué sucedió, y sabemos que fue uno de los eventos más importantes del siglo XIII a.C. Muwatalli II es ahora rey de los hititas. Ha heredado un imperio en su apogeo, pero también ha heredado un problema: Egipto. Durante generaciones, los hititas y egipcios han competido por el control de Siria y el Levante. Es una competencia tanto económica como estratégica. Siria es rica. Sus ciudades portuarias controlan el comercio del Mediterráneo oriental. Sus rutas terrestres conectan Anatolia con Mesopotamia y Egipto. Quien controla Siria, controla las arterias del comercio internacional. Por años, ha habido un equilibrio incómodo. Algunas ciudades-estado sirias son vasallas de los hititas, otras son vasallas de Egipto, y muchas juegan a ambos bandos, declarando lealtad a quien sea que tenga el ejército más cercano en ese momento. Pero ahora hay un nuevo faraón en Egipto, Ramsés II, joven, ambicioso, decidido a recuperar el prestigio egipcio, decidido a expandir las fronteras egipcias hasta donde estaban bajo los faraones del pasado glorioso. Y Muwatalli sabe que el conflicto es inevitable. Imaginemos una reunión del Consejo Real en Hattusa. Muwatalli está rodeado de sus generales, sus consejeros, representantes de las principales ciudades del imperio. La atmósfera es tensa. Todos saben lo que se avecina. Un general veterano, llamémosle Hanuti, habla primero. Majestad, nuestros informantes en Siria informan que los egipcios están movilizándose. Ramsés ha llamado a las tropas de todo Egipto, nubios del sur, libios del oeste, incluso mercenarios de más allá del mar. Este no es un ejército de redada, es un ejército de conquista. Muwatalli asiente. Ya lo sabía. Ha estado preparándose para esto durante meses. ¿Números? Difícil decirlo con precisión, Majestad, pero las estimaciones son alrededor de 20,000 soldados, quizás más. Hay un murmullo en el Consejo. Es un ejército enorme para los estándares de la época, pero Muwatalli se mantiene calmado. Nosotros reuniremos 50,000, dice. Su voz es firme, pero por dentro se pregunta si puede realmente reunir tantos. Significaría llamar a tropas de cada rincón del imperio. Significaría desguarnecer fronteras. Significaría apostar todo en un solo lanzamiento de dados. Otro consejero más cauteloso habla. Majestad, ¿es esto prudente?
50,000 hombres. El costo de mantener tal ejército en campaña será enorme. Y si fallamos, no fallaremos, interrumpe Muwatalli. No podemos fallar. Si permitimos que Ramsés entre en Siria sin oposición, perderemos toda autoridad en la región. Cada vasallo comenzará a preguntarse si los hititas aún son fuertes. Cada enemigo verá debilidad. No, nos enfrentaremos a Egipto y los derrotaremos. Es un discurso valiente, pero en la privacidad de sus pensamientos, Muwatalli tiene dudas, porque no es solo el ejército egipcio lo que le preocupa, es el imperio mismo. El imperio hitita, por todo su esplendor, tiene problemas estructurales que se están volviendo cada vez más evidentes. El sistema de vasallaje es complicado. Los reyes vasallos tienen considerable autonomía, demasiada, quizás. Cuando el poder hitita es fuerte, se mantienen leales. Pero en momentos de crisis, sus lealtades se vuelven cuestionables. Los cascas en el norte nunca han sido completamente sometidos. Cada primavera se reanudan las redadas. Se requiere un esfuerzo militar constante solo para mantenerlos a raya. Y hay tensiones religiosas también. Los hititas han adoptado dioses de todos los pueblos que han conquistado. Esto ha creado una diversidad religiosa notable, pero también complejidad. Diferentes regiones tienen diferentes panteones preferidos. Los rituales se multiplican. Los sacerdocios compiten por recursos y prestigio. Muwatalli, pragmático, decide hacer algo radical. Mueve la capital, no Hattusa, que permanecerá como la capital ceremonial y religiosa, pero la capital administrativa, el centro desde el cual comandará la guerra contra Egipto, la mueve al sur, a una ciudad llamada Tarhuntasa, más cerca de Siria. Esta decisión causa controversia. Los sacerdotes de Hattusa están furiosos. Los nobles establecidos en la capital tradicional sienten que están siendo marginados, pero Muwatalli insiste. Estratégicamente, tiene sentido. No puede comandar una guerra en Siria desde una capital que está a cientos de kilómetros al norte. Mientras Muwatalli se prepara para la guerra, la vida continúa en el imperio, pero con una ansiedad subyacente, porque todos entienden que lo que viene determinará el futuro. Un campesino en un pueblo cerca de la frontera siria está arando su campo cuando llega una orden. Debe reportarse a la ciudad más cercana para enlistamiento. Tiene quizás 30 años. Nunca ha estado en una batalla real. Ha entrenado con lanza y escudo, como todos los hombres de edad militar. Pero entrenar es diferente a pelear. Mira a su esposa. Ella está embarazada de su tercer hijo. Mira a sus campos. La cebada está comenzando a crecer. Si no está aquí para la cosecha, ¿qué pasará? Pero no hay elección. La orden viene del rey. Él va. Escenas similares se están desarrollando en todo el imperio, desde las ciudades de la costa hasta las aldeas de las montañas. Los hititas están movilizando el ejército más grande que han reunido jamás. Y en Egipto, Ramsés está haciendo lo mismo. Los dos ejércitos comienzan a moverse. Lentamente. Un ejército antiguo no puede moverse rápido. Hay logística, suministros. Cada soldado necesita comer. Los caballos necesitan forraje. Las armas necesitan mantenimiento. Los heridos necesitan ser tratados. Es una operación masiva que requiere planificación meticulosa. Los hititas se reúnen primero en Alepo, una ciudad importante en el norte de Siria. Desde allí, se mueven hacia el sur. Su objetivo, Kadesh, una ciudad estratégicamente ubicada junto al río Orontes. Si pueden mantener Kadesh, pueden mantener Siria. Los egipcios avanzan desde el sur. Ramsés está al frente de su ejército.
Está determinado a demostrar que es un faraón guerrero digno de los grandes faraones del pasado. Ha traído a sus hijos mayores con él. Esta será su iniciación en la guerra. Imaginemos a Ramsés la noche antes de la batalla. Está en su tienda. Es una tienda magnífica, decorada con oro y pinturas murales, pero en este momento todo eso parece irrelevante. Un sacerdote realiza rituales. Invoca a los dioses de Egipto. Ra, el dios Sol. Amón, el rey de los dioses. Ptah, el creador, les pide victoria. Les ofrece promesas de templos magníficos si conceden su favor. Ramsés escucha, pero su mente está en otra parte. Está repasando el plan de batalla, repasando todo lo que podría salir mal. Ha recibido informes de que el ejército hitita es enorme, más grande que cualquier cosa que los egipcios hayan enfrentado antes. ¿Ha sido arrogante al venir aquí? ¿Ha subestimado a los hititas? Demasiado tarde para esas dudas ahora. Mañana, al amanecer, se encontrarán. Y mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, Muwatalli está teniendo pensamientos similares. Está rodeado de sus generales. Están finalizando la disposición de las tropas, decidiendo qué divisiones irán dónde, qué aliados estarán en qué posiciones. Hay una alianza complicada de fuerzas. Hititas propiamente dichos, por supuesto, pero también tropas de vasallos, luvitas del oeste, hurritas del este, guerreros de docenas de pequeños reinos que deben lealtad a Hati. Algunos están aquí voluntariamente, por honor o ambición. Otros han sido obligados, recordados de sus obligaciones mediante la amenaza implícita de castigo si se niegan. Los egipcios no saben cuántos somos realmente, dice uno de los generales. Nuestros exploradores han sembrado desinformación. Ramsés cree que nuestro ejército principal está todavía a días de distancia. Cuando vea la verdadera magnitud de nuestras fuerzas, dudará. Muwatalli asiente, pero no está completamente convencido. Ha aprendido a no subestimar a sus enemigos. Los egipcios no han construido un imperio que dura milenios por ser estúpidos. El sol se pone. Ambos campamentos se asientan en una quietud tensa. Los soldados revisan sus armas. Algunos rezan. Otros escriben cartas a casa que quizás nunca serán enviadas. Algunos duermen o intentan dormir. Muchos simplemente esperan, con esa mezcla de miedo y anticipación que todo soldado conoce. Y en la oscuridad, bajo un cielo lleno de estrellas que han visto innumerables batallas antes de esta y verán innumerables después, dos imperios se preparan para chocar. Kadesh. Un nombre que resonará a través de la historia. La batalla más grande del mundo antiguo hasta ese momento. Una batalla que será recordada, conmemorada, exagerada y mitificada tanto por egipcios como por hititas. Una batalla que en última instancia nadie ganará realmente, pero que ambos lados reclamarán como victoria. El amanecer se acerca. El sol se levanta sobre Kadesh en el año 1274 a.C. Es un día que se quedará grabado en la memoria colectiva de dos civilizaciones. El ejército egipcio se mueve en 4 divisiones. La división de Amón, liderada personalmente por Ramsés, la división de Ra, la división de Ptah y la división de Set. Es la formación estándar del ejército egipcio. Cada división tiene aproximadamente 5,000 hombres. Se mueven en columna, separadas por cierta distancia. Esto es estándar también. Mantiene al ejército manejable, pero es también una vulnerabilidad, y los hititas la van a explotar. Ramsés, con la división de Amón, alcanza primero las cercanías de Kadesh.
La ciudad está justo al otro lado del río Orontes. Las murallas se ven formidables, pero no hay señal del ejército hitita principal. 2 beduinos aparecen. Dicen ser desertores del ejército hitita. Dicen que Muwatalli tiene miedo, que el ejército hitita se ha retirado hacia el norte, hacia Alepo, que Kadesh está prácticamente indefensa. Ramsés quiere creer esto. Ordena que la división de Amón establezca campamento al noroeste de Kadesh. Decide esperar a que las otras divisiones se pongan al día antes de atacar la ciudad, pero está relajado. Si el ejército hitita está a días de distancia, no hay prisa. Los beduinos, por supuesto, estaban mintiendo. Eran espías hititas. Y el ejército hitita no está en Alepo. Está oculto justo al otro lado de Kadesh. Miles y miles de soldados, esperando. Muwatalli observa desde una colina. Puede ver el campamento egipcio comenzando a formarse. Puede ver que solo una división está presente. Las otras están dispersas a lo largo de la ruta de marcha. Sonríe. Este es el momento. Da la orden. Y el ejército hitita se mueve. Imaginemos lo que sucede a continuación desde la perspectiva de un soldado egipcio ordinario. Llamémosle Nact. Es un arquero en la división de Amón. Tiene 20 años. Este es su primer gran campaña. Nact está ayudando a montar la tienda de su unidad cuando escucha un sonido. Un sonido que al principio no entiende. Es como trueno, pero el cielo está despejado. El trueno se hace más fuerte. Y entonces lo ve. Carros. Cientos de carros hititas, quizás 2000, saliendo desde detrás de Kadesh como una avalancha de madera, bronce y caballos furiosos directamente hacia el campamento egipcio. Nact siente su estómago caer. Por un momento está paralizado. No puede moverse. No puede pensar. Solo puede observar esta marea de destrucción acercándose. Alguien grita: ¡A las armas! ¡A las armas! Nact busca su arco. Sus manos tiemblan tanto que casi lo deja caer. Otros a su alrededor están corriendo. Algunos hacia las armas. Otros simplemente corriendo. El pánico se extiende como fuego en pasto seco. Los carros hititas golpean el campamento como un martillo golpea un clavo. La embestida es devastadora. Los carros hititas son más pesados que los egipcios. Llevan 3 hombres en lugar de 2. Un conductor, un guerrero con lanza y un portador de escudo. Son máquinas de guerra diseñadas para romper formaciones. Y la división de Amón no está en formación. Están dispersos, montando campamento, desprevenidos. Es una masacre. Nact ve un carro hitita atropellar a un grupo de soldados egipcios. Los hombres son lanzados como muñecas. Ve a un oficial egipcio, un hombre que conocía, que le había enseñado a tensar correctamente su arco, derribado por una lanza hitita. Ve el caos, el horror, y entonces ve algo más. Ve al faraón. Ramsés está en su carro, solo. Su conductor ha sido herido y ha caído. Sus guardias personales están muertos o dispersos. Está completamente rodeado por hititas y sin embargo está luchando. Ramsés tiene un arco en las manos. Está disparando flecha tras flecha. Los egipcios entrenaban a sus faraones en el arte de la guerra desde la infancia. Ramsés es un arquero experto, pero es 1 contra cientos. Nact, viendo esto, siente algo extraño. No piensa, simplemente actúa. Corre hacia el faraón. Otros, viendo lo mismo, hacen lo mismo. Una corriente de soldados egipcios, en lugar de huir, se dirige hacia donde está Ramsés. Los hititas, sorprendidos por esta resistencia inesperada, dudan por un momento. Es suficiente. La división de Ra, la segunda división egipcia, ha escuchado el sonido de la batalla. Está corriendo al campo de batalla.
Pero no son solo los egipcios quienes reciben refuerzos. Más tropas hititas están llegando, infantería ahora, miles de soldados a pie con lanzas, escudos, espadas de hierro. La batalla se convierte en un caos de carne y metal. No hay líneas claras, no hay formaciones ordenadas. Es un torbellino de violencia, donde amigo y enemigo están mezclados, donde no puedes ver más allá de los pocos metros inmediatos, donde cada segundo podría ser tu último. Nagt está disparando flechas. No apunta. No hay tiempo para apuntar. Solo dispara hacia donde ve colores hititas. Ve algunas de sus flechas golpear. Ve a hombres caer. No siente triunfo. No siente nada. Está funcionando en puro instinto. Sobrevivir. Esa es la única meta. Sobrevivir los próximos segundos y luego los siguientes. La batalla dura horas, pero parece simultáneamente durar para siempre y terminar en un instante. El tiempo pierde significado en el fragor de la batalla. Eventualmente, con la llegada de más divisiones egipcias, el ímpetu hitita se detiene. Los hititas, que habían estado seguros de la victoria, ahora enfrentan números más equilibrados, y el terreno está funcionando contra ellos. El río Orontes está detrás del campo de batalla. Algunos soldados hititas, tratando de retirarse a través del río, se ahogan en sus armaduras pesadas. Muwatalli, viendo que el ataque sorpresa no ha resultado en el colapso completo de los egipcios, ordena una retirada parcial, pero no una retirada completa. Sus fuerzas se reagrupan, mantienen sus posiciones. La batalla se convierte en un punto muerto. Cae la noche. Ambos ejércitos se retiran a sus campamentos. Los heridos gimen en la oscuridad. Los muertos yacen donde cayeron. Nadie tiene la energía para recogerlos todavía. Nagt sobrevivió. No sabe cómo. Tiene un corte en el brazo que ni siquiera recuerda recibir. Su arco se rompió en algún momento y ahora lleva uno que tomó de un compañero caído. Está cubierto de sangre. Algo de ella es suya. La mayor parte no. Se sienta en la oscuridad. Tiembla, no de frío, de algo más profundo, de haber mirado la muerte de cerca y por alguna gracia inexplicable haber sido pasado por alto. En el campamento hitita, la atmósfera es mixta. Por un lado, infligieron pérdidas terribles a los egipcios. Por otro, no lograron la victoria decisiva que esperaban. Muwatalli está frustrado. Estuvieron tan cerca. Si Ramsés hubiera muerto o sido capturado, la guerra habría terminado. Egipto habría colapsado en caos sucesorio, pero Ramsés sobrevivió. Y ahora ambos ejércitos están agotados. Los días siguientes ven escaramuzas menores, intentos de flanqueo, maniobras. Pero ningún bando tiene la fuerza para otro asalto completo. Las negociaciones comienzan informalmente. Intercambios de prisioneros. Discusiones sobre un posible armisticio. Finalmente, Ramsés toma una decisión. Se retira. Formalmente no es una derrota. Alega que infligió pérdidas masivas a los hititas. Verdad. Alega que personalmente derrotó al ejército hitita en combate singular. Exageración. Ordena que se tallen inscripciones gigantes en templos de todo Egipto conmemorando su gran victoria en Kadesh. Muwatalli, por su parte, también reclama victoria. Después de todo, Ramsés se retiró. Kadesh permaneció bajo control hitita. Las ciudades vasallas en Siria permanecieron leales a Hatti. En realidad, la batalla de Kadesh fue un empate. Ambos lados sufrieron terriblemente. Ambos lados se dieron cuenta de que no podían destruir al otro. El costo de la guerra era demasiado alto
Y así, después de años de conflicto continuo, algo extraordinario sucede. Los hititas y los egipcios deciden hacer la paz. Una paz real, formal, duradera. El rey hitita ahora es Hattusili III, hermano de Muwatalli. Ha asumido el trono en circunstancias complicadas. Otra crisis de sucesión, otra lucha de poder. Pero es un hombre pragmático. Ve el valor en la estabilidad. Ramsés, habiendo luchado contra los hititas durante años y reconociendo que no puede vencerlos, también ve el valor en la paz. En el año 1259 a.C., se firma el Tratado de Kadesh. Es un documento extraordinario. Copias sobreviven tanto en jeroglíficos egipcios como en cuneiforme hitita. Es uno de los primeros tratados internacionales de paz de los que tenemos registro completo. El tratado es notable por varios aspectos. Primero, reconoce explícitamente la igualdad entre Egipto y Hatti. No hay un vencedor y un vencido. Son hermanos. Segundo, establece una alianza defensiva. Si un tercero ataca a Egipto, Hatti vendrá en su ayuda, y viceversa. Tercero, incluye cláusulas de extradición para fugitivos. Cuarto, invoca a los dioses de ambas naciones como testigos y garantes. Que 1000 dioses de Hatti y 1000 dioses de Egipto sean testigos de estas palabras, proclama el tratado. Que destruyan la casa, la tierra y los siervos de quien rompa este tratado. Es un documento que cualquier abogado moderno reconocería. Definiciones claras, obligaciones mutuas, mecanismos de resolución de conflictos, consecuencias por incumplimiento. Para sellar la paz, se arregla un matrimonio. Una princesa hitita, hija de Hattusili, viajará a Egipto para convertirse en esposa de Ramsés. Ramsés ya tiene múltiples esposas, por supuesto, pero esta será una gran esposa real, un honor considerable. El viaje de la princesa desde Hattusa hasta Egipto es un evento en sí mismo. Viaja con una comitiva enorme, regalos, siervos, sacerdotes. Es una demostración de riqueza y poder hitita, y también un gesto de confianza y compromiso con la paz. Cuando llega a la frontera egipcia, Ramsés mismo sale a recibirla. Es un gesto sin precedentes. Un faraón normalmente no sale de Egipto para nadie, pero Ramsés entiende la importancia simbólica. La princesa hitita, cuyo nombre egipcio será Ma-thor-neferuer, que significa ella que ve Horus, la belleza de Ra, se convierte en una figura importante en la corte egipcia. El matrimonio marca el verdadero final del conflicto hitita-egipcio. Durante las siguientes décadas, la paz se mantiene. Correspondencia fluye entre las cortes de Hattusa y Tebas. Los reyes se llaman hermanos. Intercambian regalos. Consultan sobre asuntos de Estado. Es, en muchos sentidos, un momento notable de cooperación internacional. Pero mientras los hititas y egipcios han hecho las paces, el mundo a su alrededor está cambiando, y esos cambios pronto amenazarán a ambos imperios de maneras que ninguno puede prever. Los cascas en el norte nunca se someten completamente. Las redadas continúan. Más recursos hititas deben dedicarse a mantener la frontera norte. Asiria en el este está creciendo más fuerte. Y en el oeste, en el Egeo, algo está sucediendo. Algo que eventualmente será conocido como el colapso de la Edad del Bronce. Pero eso aún está por venir. Por ahora, en las décadas después de Kadesh, el imperio hitita parece seguro, fuerte. Sus alianzas son sólidas. Su economía es próspera. Su tecnología del hierro sigue siendo superior. Y, sin embargo, las grietas están ahí.
invisibles para la mayoría. Pero ahí, el imperio, como todos los imperios, está en su momento más peligroso cuando parece más fuerte, porque es entonces cuando la complacencia se instala, cuando las advertencias son ignoradas, cuando los sistemas se vuelven rígidos y pierden la capacidad de adaptarse. El viento sopla sobre Hattusa, como siempre, pero hay algo diferente en su sonido. Si escuchas con atención, si prestas atención, suena como un adiós. El año es aproximadamente 1200 a.C. Algo está sucediendo en el mundo del Mediterráneo oriental. Algo que los historiadores modernos todavía debaten, todavía intentan entender completamente. Se le llama el colapso de la Edad del Bronce. En el curso de pocas décadas, prácticamente todas las grandes civilizaciones de la región colapsan o son severamente debilitadas. El imperio micénico en Grecia se desmorona. Las ciudades palaciegas cretenses son abandonadas. Las prósperas ciudades comerciales de la costa siria son destruidas. El imperio hitita desaparece completamente. Solo Egipto sobrevive, pero emerge gravemente debilitado. Nunca recuperará su antiguo poder. ¿Qué causó esto? Esta es una de las grandes preguntas de la arqueología, y la respuesta, como la mayoría de las respuestas en historia, es complicada. Probablemente no fue una sola causa, sino una cascada de crisis interconectadas. Hay evidencia de cambios climáticos, sequías severas, cosechas fallidas, hambrunas. Cuando las personas tienen hambre, se mueven, buscan comida. Esto crea migraciones, y las migraciones crean conflictos con las poblaciones establecidas. Hay evidencia de violencia generalizada. Muchas ciudades de este periodo muestran capas de destrucción, incendios, ataques. Las tablillas egipcias hablan de pueblos del mar, grupos misteriosos que atacaban desde el Mediterráneo. No sabemos exactamente quiénes eran. Probablemente no era un solo pueblo, sino una amalgama de diferentes grupos desplazados. Hay evidencia de colapso del comercio. El sistema internacional de la Edad del Bronce dependía de rutas comerciales que conectaban todo el Mediterráneo oriental, estaño de Afganistán, cobre de Chipre, ámbar del Báltico. Cuando estas rutas fueron interrumpidas, por cualquier razón, todo el sistema comenzó a desmoronarse, y hay evidencia de colapso político interno. Cuando las crisis externas presionan, las debilidades internas se exponen. Rebeliones de poblaciones oprimidas, luchas de poder entre élites, pérdida de legitimidad de los gobernantes. Para el imperio hitita, el colapso fue particularmente completo. Hattusa fue abandonada alrededor del año 1180 a.C. Las causas exactas no están claras. No hay evidencia de destrucción violenta en Hattusa misma. Parece que fue simplemente evacuada. Las personas se fueron, los archivos fueron dejados, los templos quedaron vacíos. Imaginemos los últimos días de Hattusa. Un escriba, anciano ahora, ha pasado toda su vida en los archivos reales, copiando tablillas, registrando tratados, manteniendo los registros del imperio. Su nombre es Mitanamua. Mitanamua observa mientras las familias empaquetan sus pertenencias, carros cargados con lo que pueden llevar. Nadie sabe exactamente a dónde van, solo saben que no pueden quedarse. La comida es escasa. Los cascas están atacando más audazmente. No hay soldados suficientes para defenderlos. El imperio se ha contraído. La capital ya no puede ser sostenida. Mitanamua camina por los archivos una última vez. Miles de tablillas, la historia de su pueblo, tratados con Egipto, códigos legales.
registros de tierras, oraciones a los dioses, todo aquí, todo a punto de ser abandonado. Considera tomar algunas tablillas con él. Pero, ¿cuáles? ¿Y para qué? Si el imperio ha caído, ¿quién leerá estos registros? Sale del palacio. Mira hacia atrás una vez. Las grandes murallas de Hattusa, que parecían inexpugnables, ahora parecen solo piedras, sin personas para defenderlas, son solo obstáculos para el viento. Mitanamua se une a la caravana que se mueve hacia el sur. No sabe que es el último escriba de Hatti. No sabe que, después de él, durante casi 3000 años, nadie podrá leer la escritura cuneiforme hitita. El conocimiento se perderá, la lengua morirá, el imperio será olvidado. Pero no desaparecen completamente. Algunos hititas, particularmente en el sur de Anatolia y el norte de Siria, mantienen pequeños reinos. Los historiadores los llaman los neohititas. Mantienen algo de la cultura, del idioma, de las tradiciones. Pero son sombras, ecos de lo que fue. Y la tecnología del hierro, el gran secreto hitita, se extiende. Sin el monopolio estatal para controlarla, herreros hititas dispersos por toda la región comparten su conocimiento. Dentro de unos siglos, el hierro será común en todo el Mediterráneo y el cercano Oriente. La edad del hierro ha comenzado. Durante milenios, el imperio hitita es olvidado. Los griegos clásicos tienen vagas memorias. Homero menciona brevemente a los queteos en la Ilíada, probablemente refiriéndose a los hititas. Pero es solo un nombre, sin contexto real. La Biblia hebrea menciona a los hititas varias veces, pero como solo uno de muchos pueblos de Canaán, sin sugerir que alguna vez fueron un imperio importante. Los eruditos del siglo XIX, leyendo estos textos, asumían que los hititas eran un pueblo menor, quizás una tribu local, sin importancia histórica real. Y entonces comenzaron las excavaciones. En el siglo XIX, arqueólogos comenzaron a descubrir inscripciones extrañas en Anatolia, jeroglíficos que no eran egipcios, escritura cuneiforme en una lengua desconocida, ruinas de ciudades masivas en lugares que se suponía que eran siempre insignificantes. En 1906, arqueólogos alemanes comenzaron excavaciones en Boğazköy, pronunciado Boğazköy, en Turquía central. Descubrieron que este pueblo sin pretensiones estaba construido sobre las ruinas de una ciudad antigua masiva, una ciudad con murallas enormes, con templos grandiosos, con archivos llenos de tablillas. Y en esas tablillas encontraron correspondencia con faraones egipcios, tratados internacionales, registros administrativos de un imperio vasto. Habían descubierto Hattusa, la capital perdida del imperio hitita. El desciframiento de la lengua hitita fue un triunfo de la erudición. Bedřich Hrozný, pronunciado Bedřich Hrozný, un lingüista checo, fue fundamental. En 1915 publicó su trabajo demostrando que el hitita era una lengua indoeuropea. Esto fue revolucionario. Significaba que una de las lenguas indoeuropeas más antiguas había sido hablada en Anatolia, extendiendo la familia lingüística indoeuropea mucho más atrás en el tiempo de lo que se había pensado. Gradualmente, los archivos de Hattusa revelaron sus secretos. La historia del imperio hitita se reconstruyó pieza por pieza. Reyes que habían sido olvidados durante 3 milenios volvieron a ser conocidos. Batallas que habían sido libradas y olvidadas fueron registradas de nuevo. Un imperio entero resucitó de las sombras de la historia. Y con cada descubrimiento, la comprensión del mundo antiguo se profundizó. Los hititas no fueron un pie de página, fueron jugadores principales, innovadores, diplomáticos sofisticados,
guerreros formidables. Su legado es más grande de lo que podrían haber imaginado. La tecnología del hierro que dominaron transformó el mundo. Hizo posible herramientas más efectivas, armas más fuertes. Permitió el desarrollo de civilizaciones más complejas. Su tradición legal influyó en los sistemas legales que vinieron después. El concepto de tratados internacionales entre iguales, tan claramente articulado en el Tratado de Kadesh, es un precursor de la ley internacional moderna. Su enfoque de la religión, integrador y pluralista, permitiendo a los pueblos conquistados mantener sus dioses mientras los incorporaban al panteón imperial, es un modelo que otros imperios seguirían. Y su historia nos enseña lecciones que siguen siendo relevantes sobre la fragilidad de las civilizaciones, sobre cómo incluso los imperios más poderosos pueden desaparecer, sobre la importancia de la adaptabilidad, de la gestión sabia de recursos, de la construcción de instituciones que trasciendan individuos. Los hititas nos muestran que el poder militar solo no es suficiente, que la tecnología superior da ventaja pero no garantiza la supervivencia, que los sistemas complejos, por su misma complejidad, son vulnerables al colapso en cascada cuando múltiples crisis coinciden. Y quizás lo más importante, nos recuerdan que la historia no es lineal, el progreso no es inevitable, civilizaciones pueden retroceder, conocimiento puede perderse, lo que parece permanente puede desvanecerse. Pero también nos muestran que incluso cuando las civilizaciones caen, algo siempre sobrevive. Genes, palabras, técnicas, ideas. Los hititas como pueblo político desaparecieron, pero su DNA persiste en las poblaciones de Turquía moderna. Palabras hititas sobreviven en lenguas modernas. Sus técnicas de metalurgia fueron aprendidas y transmitidas. Sus ideas sobre ley y diplomacia influyeron en culturas subsecuentes. Nada desaparece completamente. Todo se transforma. El viento sopla sobre lo que una vez fue Hattusa. Los turistas visitan las ruinas. Caminan donde una vez caminaron reyes y sacerdotes. Tocan piedras que fueron cortadas hace 3500 años. Intentan imaginar la grandeza que fue, y bajo sus pies, todavía enterradas, esperando ser descubiertas, hay más tablillas, más historias, más voces del pasado esperando ser escuchadas de nuevo. La historia hitita nos recuerda que somos parte de una conversación que comenzó hace miles de años y continuará miles de años después de nosotros, que los problemas que enfrentamos, las preguntas que nos hacemos, han sido enfrentadas y preguntadas por otros antes, y que hay consuelo en eso. No estamos solos en la experiencia humana, somos parte de una continuidad vasta, enlaces en una cadena que se extiende desde las brumas del pasado profundo hasta un futuro que no podemos ver. Los hititas vivieron, lucharon, amaron, construyeron, soñaron, y luego, como todos nosotros eventualmente, pasaron. Pero su historia permanece, un testimonio de lo que los humanos pueden lograr, y una advertencia de lo que podemos perder. Hemos viajado esta noche desde las tierras altas de Anatolia, donde el viento sopla eterno, hasta los archivos donde escribas modernos descifran mensajes de hace milenios. Hemos caminado con herreros que aprendieron a domar el viento y el fuego. Hemos estado de pie con reyes en los muros de Babilonia. Hemos presenciado la batalla de Kadesh. Hemos observado el colapso de un imperio. Y al final de este viaje, volvemos a la pregunta con la que comenzamos. ¿Cómo es posible que una civilización tan poderosa, tan avanzada, tan influyente, pudiera desvanecerse tan completamente de la memoria humana? La respuesta, como descubrimos, es compleja,
Es sobre la fragilidad de los sistemas complejos, sobre cómo el conocimiento puede perderse cuando las instituciones que lo guardan colapsan, sobre cómo incluso las piedras más grandes eventualmente se desgastan bajo el viento y la lluvia. Pero quizás la lección más profunda no es sobre el olvido, sino sobre la memoria recuperada, porque los hititas no permanecieron olvidados para siempre. Después de 3000 años de silencio, volvieron a hablar. Sus voces, preservadas en arcilla, esperaron pacientemente en la oscuridad hasta que alguien aprendió a escuchar de nuevo. Esto nos dice algo hermoso sobre el esfuerzo humano, que vale la pena construir, crear, registrar, incluso sabiendo que todo eventualmente se desmoronará, porque nunca sabemos qué sobrevivirá, qué fragmento, qué tablilla, qué historia resonará a través de los siglos y encontrará oídos que puedan escuchar. Los hititas nos enseñan que el poder del viento no es solo físico, es también metafórico, el viento del cambio que barre todo, pero también el viento que lleva semillas a nuevos lugares, el viento que dispersa pero también que conecta, el viento que destruye y que renueva. Ellos dominaron el viento literal, usándolo para forjar hierro, pero no pudieron dominar el viento metafórico del cambio histórico. Nadie puede. Y quizás esa es otra lección, que la sabiduría no está en intentar detener el cambio, sino en aprender a moverse con él, a adaptarse, a construir con la humildad de saber que lo que construimos es temporal, pero a construir con todo nuestro corazón de todas formas. Cuéntame en los comentarios, ¿qué aspecto de esta historia te resonó más? ¿Fue la humanidad de los reyes hititas, plagiados por las mismas dudas e inseguridades que nos afectan hoy? ¿Fue la batalla de Kadesh y la comprensión de que incluso las guerras más grandes a menudo no tienen vencedores claros? ¿Fue el misterio del colapso? ¿Ese recordatorio de que nada es permanente? ¿O fue quizás algo completamente diferente? ¿Algún momento en esta historia de 90 minutos que te hizo pausar y pensar? Si hay otros momentos de la historia que te gustaría explorar juntos, déjamelo saber en los comentarios. Otros imperios olvidados, otras civilizaciones que han sido rescatadas del silencio, o quizás momentos más recientes que mereces ser explorados con esta profundidad. Somnialis es un viaje compartido, y tus sugerencias dan forma a los próximos destinos. Si este viaje te ha acompañado esta noche, si te ha hecho pensar o sentir algo nuevo, si has aprendido algo sobre el pasado que ilumina el presente, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos un nuevo capítulo del pasado humano, buscando entender cómo llegamos a ser quienes somos, buscando las historias que nos definen. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos el próximo episodio. No querrás perderte lo que viene, porque la historia humana está llena de historias extraordinarias esperando ser contadas. Si esta historia valió la pena tu tiempo, si te acompañó en tu noche, si te dio algo en qué pensar mientras te quedas dormido, un me gusta y compartirla con alguien que también ama estos viajes por el pasado significaría mucho para mí. Es tu apoyo lo que hace posible que sigamos explorando estas historias juntos. Ahora sí, dejemos que el sueño llegue. Cierra los ojos, respira profundo. Imagina por última vez el viento soplando sobre Anatolia, un viento que sopló sobre hititas y cascas, sobre Muwatalli y Ramsés, sobre Hattusa en su gloria y en su abandono. Ese mismo viento sopla esta noche, conectándonos a través del tiempo, recordándonos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Los hititas nos hablan a través de los siglos. Nos dicen, vivimos, amamos, construimos, soñamos, lo perdimos todo, y sin embargo, no estamos completamente perdidos, porque tú nos recuerdas, y al recordarnos,
nos mantienes vivos. Y eso es lo que la historia hace. Nos mantiene conectados a quienes vinieron antes, a quienes vendrán después, a la gran conversación humana que trasciende el tiempo. Duerme bien, viajero nocturno. Duerme sabiendo que eres parte de esa conversación. Que tu vida, como las vidas de los hititas, es un capítulo en una historia más grande. Una historia que no tiene fin, solo transformación. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien.